Buenos días, tardes, noches, o dependiendo de la hora que vayan a ver este video, jóvenes. Como les había comentado, no voy a poder ir algunos días a la escuela, pero como les comenté, les voy a grabar la clase y ustedes la revisan con calma. Si algo no les queda claro, pueden regresarse y verla de nuevo. Voy a tratar de que sea lo más didáctica posible y que les despierte interés, ¿no? Bueno, primero que nada, hoy vamos a ver el modelo de Solow. El modelo de Solow es el más conocido y quizás uno de los primeros que revolucionaron el campo del estudio del crecimiento económico, ¿no? Fue propuesto por Solow y es un modelo muy simple que solo abarca el capital, la productividad y la tasa de crecimiento de la población, además de la depreciación del capital. Estas variables ya vimos algunas en el ejercicio del jueves pasado, que con el caso de Japón vimos que ya hay varias de esas variables. Entonces, ustedes más o menos ya tienen claro cómo se comportan esas variables. Entonces, siempre que uno vaya a utilizar recursos didácticos, siempre hay que darle el crédito a quien los generó, ¿no? En este caso, para explicarles este modelo, yo me estoy basando en este texto, que es de Tyler Cowen y Alex Tovarok. Ellos escribieron este libro de economía, que desde mi punto de vista es muy bueno y tiene una facilidad para explicar las cosas de manera clara y que despiertan el interés de los lectores. Tiene ejemplos de la vida real e incluso usa datos reales para fundamentar todo lo que aquí plantea. El único tema es que está en inglés, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí se los puedo compartir si quieren, y ya ustedes si quieren ven cómo lo traducen, o si ya saben inglés lo leen. Entonces, el modelo de Solow es el capítulo 28 y está en la página 589. Yo, como les comenté hace rato, a lo largo de esta clase voy a estar haciendo uso de estos recursos, es decir, de sus gráficas y de algunos de sus cuadros. Paralelamente yo diseñé en MATLAB un programita que nos va a ayudar a simular el modelo de Solow, pero eso lo vamos a ver al final. Pero básicamente les digo que estoy usando estas gráficas, algunas no todas, porque les estoy explicando de la manera más sencilla posible y decidí usar algunas de estos cuadros, ¿no? Entonces aprendan que siempre que usen algunos recursos siempre tienen que dar el crédito al autor original, ¿no? Entonces, dicho esto, podemos comenzar la clase. Entonces, es el modelo de Solow. Como les comenté, este modelo fue propuesto en el 57 y bueno, hace mucho énfasis en el rol del capital y en las ideas, ¿no? En la productividad, ¿no? En cómo la innovación y el conocimiento generan mayor valor agregado, ¿no? Entonces, podemos comenzar diciendo que la producción, como lo que les comentaba en la primera clase, ¿no? Que es una función de producción, ¿no? Y bueno, más o menos algunos de ustedes comentaron, lo complementamos nosotros, que era más o menos como una receta de cómo se genera la producción, ¿no? Entonces, en este modelo de Solow vamos a ver que el producto, o sea el PIB, toda la producción que se genera en el país en un año, es función del capital físico, del capital humano y de las ideas o la productividad, ¿no? El capital físico está denotado por la letra K en este modelo, debido a que en inglés es capital, así se escribe, pero como inicia con K. El capital humano, que podemos entenderlo como una multiplicación de la educación. Aquí pueden ser varias variables, ¿no? Años de educación, patentes, pero bueno, aquí son los años de educación por el número de personas que existen en ese modelo imaginario, ¿no? Labor es como trabajo, entonces es la educación por el número de trabajadores.
y las ideas de la productividad van a ir con la letra A. Entonces tenemos que el producto, o sea Y, es una función, por eso es la F, de las ideas y la productividad, el capital físico y el capital humano. Entonces, en el modelo más simple vamos a asumir que A, o sea, las ideas, y la educación y los trabajadores son constantes. De modo que en este modelo más simple, el producto y el crecimiento depende únicamente del capital. Esta es una simplificación inicial, pero poco a poco vamos a ir haciéndola más compleja, incorporando las demás variables, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propiedades de esta función? Que a mayor capital se obtiene un mayor producto, ¿no? Pero tiene una particularidad, que debe ser a un ritmo decreciente. Entonces, tenemos que esta función es el producto por la raíz cuadrada del valor del capital, ¿no? Entonces y es igual a la raíz del capital, a la raíz cuadrada del capital. ¿Qué nos dice eso? Que si tú aumentas el capital, puedes aumentar tu producción, pero conforme vayas aumentando, va a ir aumentando de una manera decreciente, porque si aumenta aquí K, también le saca la raíz cuadrada. Entonces sí va a aumentar, pero dado que le saca la raíz cuadrada, va a ir como creciendo cada vez menos, como una especie de rendimientos decrecientes, así. Entonces vamos a ver en un momento las implicaciones de esto de manera gráfica. Como les comentaba, cada adición del capital debe generar adiciones más pequeñas de producción. Pues cuanto más capital tengamos, mayor va a ser la tasa de depreciación. Entonces por eso es una raíz cuadrada. La raíz cuadrada del capital es, por ejemplo, si tenemos 16 unidades de capital, la producción es 4. Y bueno, aquí tenemos nuestra función de producción de esta manera. Observen aquí en este gráfico cómo 100 unidades de capital producen 10 unidades de producción, ¿no? Y vean, aprendan a leer los gráficos. Esta función, si ustedes ven, crece, pero va creciendo cada vez menos, se va inclinando cada vez más. Eso significa que son rendimientos decrecientes. Y está definida por Y es igual a la raíz cuadrada de K. Entonces Y siempre va a ser la raíz cuadrada de esto de acá abajo. Por eso no es una línea recta de 45, sino porque es raíz cuadrada de eso, ¿no? Entonces, aquí podemos ver rendimientos decrecientes. Y vamos a ponerlo en un ejemplo con una granja. De que producimos trigo, imagínense que producimos trigo. Entonces, el primer tractor, que digamos sean 100 unidades de capital, me va a producir 10 unidades de producción, como habíamos visto. ¿Qué se imaginan que va a pasar con el segundo? Pues que el segundo no es tan útil como el primero, porque ya tenemos un tractor funcionando. Digamos que el tractor primero hizo un gran cambio de no tener nada, pero ya teniendo uno segundo, ya no va a ser tan útil como el primero, ¿no? ¿Y qué pasa si añadimos un tercero más? Pasa que todavía aporta todavía menos que el segundo, y que solo se puede utilizar si alguno de los dos se descompone o pasa algo por el estilo. Si dan cuenta, el primer tractor aportó 10 unidades de producción, el segundo aporta menos de 5, como 4 punto algo,
y el tercero todavía aporta menos, como 3.3 o algo así. Entonces, este es el tipo de función que se expresa en el modelo de Solow, ¿no? Entonces, pues ya tenemos algunas pistas. Ustedes ya conocen variables, ya conocen la función de producción que lo define, la forma matemática, que en este caso es la raíz cuadrada, que hace que algo crezca, pero que vaya cada vez rendimientos decrecientes, ¿no? Entonces, en futuras clases presenciales vamos a ir incorporando más variables, ¿no? Y este supuesto de los rendimientos decrecientes o rendimientos constantes o rendimientos crecientes van a aparecer mucho a lo largo de los modelos que vamos a ver, ¿no? Entonces, continuamos. En este tipo de teorías existe algo que se llama la convergencia. La convergencia es cuando ya llegas, digamos, a tu estado natural, por así decirlo, ¿no? Dice convergen, ¿no? Investiguen qué significa converger, ¿no? Pero en la economía hay ciertas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, este modelo, bajo esta lógica, diría que debido a los rendimientos decrecientes del capital, los países con pequeñas reservas de capital deberían de crecer muy rápido. Y bueno, eso es lo que pasó con China. China en los 70s, cuando abrió su economía y se empezó a modernizar el campo, empezó a comprar así que los primeros tractores y aumentaron mucho su producción agrícola, y eso generó una alta tasa de crecimiento, y eso pasó en varios sectores de la economía, ¿no? En muchos sectores de la economía china empezó a modernizar sus industrias y empezó por primera vez a generar capital en esas industrias, ¿no? Entonces, en muchos de sus sectores podemos decirle que puso sus primeras unidades de capital, ¿no? Y eso la hizo crecer mucho. Sin embargo, como todo en la vida, y eso sí es cierto, todo tiene un límite. Nada puede seguir indefinidamente. Nunca ha pasado eso, ¿no? Nunca. No llueve indefinidamente, no hace sol indefinidamente. Nada puede quedarse indefinidamente, al menos en este plano en el que vivimos todos, ¿no? Entonces, en la economía pasa lo mismo. Tú no puedes crecer mucho por siempre, porque una vez de que China ya adoptó y ya tiene mucho capital, ya los rendimientos decrecientes ya empiezan a evidenciar que sí sigue creciendo todavía, pero ya no a las tasas de los primeros años cuando era muy pobre y empezó a adoptar capital, ¿no? A medida que te vas volviendo muy bueno en algo, y ya casi lo manejas a la perfección, ya es muy difícil mejorar esa perfección, por así decirlo, ¿no? En la economía igual, tu economía se hace tan grande, tan eficiente, tan atractiva, que llega un punto en el que mejorar eso ya es difícil, o hay mejoras, pero ya no son sorprendentes como las primeras fases, que decimos, no teníamos un tractor y ahora tenemos un tractor, nos ahorra mucho trabajo y nos permite cultivar más cantidad de tierra, ¿no? Pero ya cuando tienes muchos tractores, ya la mejora de uno adicional ya no se ve tanto. Entonces eso pues ya está pasando en China. China ya es un país, digamos, rico, y sí sigue creciendo, pero ya no tanto. Pero eso no ha pasado en todos los países pobres. Por ejemplo, México, África, algunos de Asia y África subsahariana, pues no tienen casi nada de capital, o tienen muy poco capital, y sin embargo no crecen rápido. ¿Por qué pasa eso? Bueno, algunas de las explicaciones dicen que es porque China adoptó instituciones capitalistas, ¿no? Recuerden ustedes que China era una economía comunista, donde el mercado no estaba muy desarrollado, y bueno, las reformas que hizo China es adoptar algunas instituciones capitalistas,
como el mercado, como la ganancia, como muchas reglas que cuando era comunista no tenía presentes. Entonces agarró lo mejor de sí, incorporó capital, adoptó ciertas instituciones y eso le ayudó a crecer mucho. Otra muy curiosa que menciona el texto de estos profesores que les mencioné, ellos lo dicen tal cual, dicen que bombardear un país puede aumentar su tasa de crecimiento. Es lo que platicábamos en alguna clase, ¿no? Que como destruyeron completamente a Japón y a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, quedaron destruidas muchas fábricas, muchas máquinas, se perdió mucha cosa y se quedaron sin capital. Entonces, cuando empezaron a incorporar capital, sus tasas de crecimiento eran muy grandes. Por ejemplo, vean aquí que del 50 al 60 Alemania creció el 6.6% en promedio anual. ¿Qué significa eso? Que en estos 10 años, cada año creció 6.6%. Obviamente, como les explicaba la otra vez, puede que un año crezca el 7, otro el 8, pero puede que haya uno que el 5, el 4, y eso se promedia, y por eso se dice que crece durante ese periodo 6.6% anual. Japón también más o menos creció lo mismo, incluso un poquito más, 6.8% anual, y Estados Unidos solo 1.2%. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no fue tocado por la guerra. La guerra se desarrolló en Europa y en Asia, en parte del Pacífico asiático. Entonces ahí se destruyó todo, pero Estados Unidos, sus fábricas, sus casas, nunca le llegó ni una bomba ni nada de eso. Entonces pues ya tenía mucho capital acumulado, entonces ya no podía crecer tanto. Pero ¿qué pasa en los 80s y en los 90s? Una vez que Japón, Alemania alcanzaron, digamos, su convergencia, sus tasas de crecimiento ya fueron menores, ¿no? La de Alemania ya solo es el 1.9%, y la de Japón bajó también, pero no tanto como la de Alemania, que es el 3.4%, e incluso Estados Unidos aumentó 2.3%. El hecho de que Estados Unidos haya incrementado durante ese periodo se debe a que llevó la revolución informática durante estas décadas, cuando empezó la computación, todo eso, el internet, todo eso, y que en el mundo se aplicaron reformas neoliberales que beneficiaron a los mercados estadounidenses. O sea, muchos países abrieron sus economías para permitir la venta de productos estadounidenses y la instalación de sus fábricas. Eso lo hizo que su crecimiento económico incrementara. Urgencia, véanlo así como, por ejemplo, si ustedes empezaron muy mal en la escuela y se quedaron estancados algún tiempo, cuando ustedes quisieran volver a recuperarse, tendrían que ponerse al día muy rápido, o sea, tendrían que crecer rápido. Así, por ejemplo, es una analogía que se usa para ver lo que pasa con los países. Los que son pobres tratan de ponerse al día, en teoría, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, solo los que tienen un capital con una alta productividad lo pueden lograr. Pero ¿qué determina la tasa, digamos? ¿O cuál es la tasa natural del PIB de cada país? ¿A cuánto debería de crecer? O cómo debería de ser ese crecimiento, ¿no? Eso se puede ver en futuras clases y en futuras lecciones, ¿no? Ahora vamos a ver propiamente el modelo, digamos, teórico del modelo de Solow, ¿no? Hay, por ejemplo, la producción. Si ustedes lo ven desde el lado de la demanda final, el producto que puede ser, se puede consumir o invertir, ¿no? Supongo que la producción es de 10. ¿Sí? Aquí, el valor es de 10 aquí. Ese producto se puede dividir entre consumo, que sería, digamos, una partecita. Pero antes de ver eso vamos a ver la inversión. La inversión es el capital que
supongamos que tienen su producción son papas, son 100 kilos de papas o 10 kilos de papas, ¿no? Con 100 unidades de capital. ¿Qué van a pasar con esos? Vamos a poner que sean 10 millones, ¿no? Aquí 10 millones de kilos de papas. Obviamente tú puedes tomar parte para invertir, es decir, para sembrar más papas en el futuro. Eso, digamos, sería la inversión, o para consumir, ¿no? Entonces la suma del consumo, perdón, de la inversión y del consumo nos da la producción en este modelo. Como ven, aquí la inversión es de 3. De esas 10 kilos de papas, o 10 millones, o 10, lo que ustedes quieran, 10 unidades de papas, ustedes utilizan 3 para invertir, para sembrar más papas, y consumen las otras 7 unidades. Entonces, como es una fracción constante de la producción, en este caso es el 30%, nos vamos a su función y decimos que la inversión es igual a 0.3 o 0.3 por la producción, que es Y. Esa es la función que va a determinar la inversión. Razónenla, piénsenla. Si tú destinas un porcentaje de tu producción a la inversión, es esa proporción multiplicada por la producción, tal cual, ¿no? Tienen 10 pesos y quieren invertir el 30%, es el 30% de 10. Eso nos está diciendo aquí. La inversión es igual al 30% de 10, que es esa producción, ¿no? Y como habíamos visto anteriormente, la producción decíamos que era igual a la raíz cuadrada del valor del capital, ¿no? Entonces aquí usamos la misma lógica. Aquí el capital es igual a, la producción es igual a Y, pero Y a su vez es raíz cuadrada del capital. Entonces, sustituyendo términos, tenemos que 0.3 por raíz del capital, ¿no? Esa sería la lógica de esta función, ¿no? Simplemente sacas un porcentaje y eso lo trasladas a la función del capital. Ahora vamos a hablar de la depreciación del capital. ¿Qué es la depreciación? Vamos a verlo con ejemplos, ¿no? No sé, cuando compras un tractor nuevo te ayuda a aumentar tu productividad, ¿no? Pero ese tractor empieza a oxidarse, empieza a corroerse con la lluvia, con el desgaste, el uso. O piensen en un carro. Cuando compran un carro nuevo, funciona muy bien, pero después de que pasa el tiempo y lo usan, necesita mantenimiento, necesita que le cambien el aceite, los frenos empiezan a fallar, varias cosas empiezan a fallar, y tienen que invertir dinero para mantener el coche funcionando como cuando lo compraron nuevo, ¿no? Entonces, en el caso de las fábricas, estas comienzan a depreciarse, hay desgaste en las fábricas, en los sistemas de agua, los sistemas de alcantarillado comienzan a corroerse, comienzan a desmoronarse, y necesitan invertir para mantener en el mismo lugar o que cumplieran la misma función en el estado en el que estaban antes. Entonces, esto es la depreciación, es desgaste, y así es como vamos a añadir al modelo el desgaste, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? También como una proporción del capital. Por ejemplo, podemos suponer que por cada 100 unidades de capital, 2 unidades se deprecian cada año, ¿no? O cada periodo, ¿no? Entonces, la tasa de depreciación, ¿cuál es? Pues el 2%, porque es 2 entre 100, ¿no? Entonces, por cada 100 unidades de capital, hay 2 que se desgastan cada periodo. Y eso va a resultar muy importante, ¿no? Aquí, pues por eso les quise poner esa imagen, ¿no?
¿Qué desgasta el capital? El tiempo, el uso, la obsolescencia, y quise que vieran el contraste en la imagen, ¿no? Una máquina que se ve relativamente nueva, moderna, funcionando, incluso el espacio se ve limpio y se ve que hay actividad humana, que lo limpian, que todo. Y vean esta de acá del lado derecho, se ve oxidada esa máquina, ya con cables rotos, con basura al lado, el lugar sin luz. Esto es el desgaste, ¿no? Entonces nosotros dijimos que íbamos a suponer que la depreciación es el 2% del capital que tenemos, ¿no? Entonces nuestra función de inversión, es decir, esta línea verde es nuestra función de inversión, es lo que nosotros invertimos para reponer el capital, ¿no? Y el desgaste del capital es esta línea café. Aquí lo ponemos con la letra D. D es igual al 0.02% del valor del capital, ¿no? Y recuerden que anteriormente habíamos visto que la inversión era el 30%, pero de la producción. Por eso se lleva a esta forma. Entonces nos vamos a centrar mucho en esta área ahorita, para que quede claro. Entonces continuamos. Aquí los trajimos a esas solo dos. Y en el modelo de Solow hay algo muy importante que se llama el estado estacionario. ¿Qué se imaginan que es el estado estacionario? Su nombre quizás les ayude a qué se les suena estacionario. Donde dicen gas estacionario, o sea, gas que está estancado, ¿no? O sea, gas que está quieto, por así decirlo. Y el estado estacionario, en el modelo de Solow, es cuando cuando la depreciación, el valor de la depreciación, es decir, la obsolescencia, el desgaste del capital, es igual a la inversión. Es decir, que el capital que se invierte cubre exactamente el que se desgasta. Y ahí ya hay estado estacionario porque queda igual, queda tablas, por así decirlo, ¿no? Por eso se llama estado estacionario. Pero por ejemplo hay situaciones donde la inversión, esta línea verde, es mayor que esta línea café. Entonces la inversión es mayor que la depreciación, ¿no? Entonces el stock de capital pues crece porque hay esta ganancia, ¿no? Pero ¿qué sucede en el caso contrario? Cuando la depreciación es mayor que la inversión, el stock de capital disminuye porque te estás quemando, por así decirlo, tu reserva, ¿no? Entonces aquí en la línea verde aumentas el stock de capital porque tu inversión es mayor que lo que es. O sea, en pocas palabras, le metes más de lo que consumes, ¿no? Y aquí es la situación contraria, ¿no? Entonces, en este ejemplo del libro, 225 unidades de capital son las que garantizan el estado estacionario de esta economía, ¿no? Entonces, y es el único lugar donde el estado del stock de capital es constante, es decir, la inversión es igual a la depreciación, no crece ni disminuye, el capital es constante. Cuando inviertes, cada periodo solo es para reponer el que has gastado, ¿no? Bien, ahora vamos de nuevo, pero ya poniendo de nuevo la curva de la producción, ¿no? Y ya se ve todo el modelo en el diagrama, ¿no? Aquí es el estado estacionario con 225 unidades de capital. Aquí pues bueno, esto está en inglés, pero básicamente es lo que les dije.
estado estacionario es cuando la inversión es igual a la depreciación. Eso quiere decir esta leyenda, ¿no? Entonces, el capital del estado estacionario es 225. La inversión en el estado estacionario es de 4.5, que es donde se interceptan, y la producción en estado estacionario es 15. ¿No? Entonces ahí tienen ya un stock de capital. Entonces, ¿qué más? Como es la primera vez que grabo una videoclase, estoy pensando cómo hacerlo más didáctico, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita, ¿qué nos está diciendo el modelo de Solow, ¿no? Es un modelo que también más adelante vamos a incorporar, que mide el PIB per cápita, ¿no? Que es el producto por habitante, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y también vamos a ver cómo influye la tasa de ahorro, ¿no? Si una tasa de ahorro alta o baja beneficia, ¿no? Vamos a ver cómo se desplazan las curvas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo poco a poco. Cuando tú estás creciendo por debajo de tu stock de capital en estado estacionario, ese crecimiento va a disminuir, el crecimiento se va a frenar y va a llegar a un punto donde la inversión es igual a la depreciación, ¿no? Entonces el stock de capital va a crecer tanto, es decir, imagínense que ustedes compran muchos carros, van a tener muchos carros nuevos al inicio, pero después se van a ir haciendo viejos y van a tener que destinar mucha inversión para mantenerlos como cuando los compraron, ¿no? Entonces mucha parte de esa inversión se va a ir nada más a reponer ese stock de capital que se gastó, ya no a adquirir nuevo, ya no van a poder comprar más carros porque lo que destinan a la inversión apenas alcanza para que todos los que tienen estén en orden, ¿no? Eso le pasó en el texto del libro, dice algo muy interesante, ¿no? Que le pasó a los romanos, ¿no? Los romanos no eran capitalistas, ¿no? Pero eran un imperio. Y ustedes no sé si han visto que construyeron acueductos, el Coliseo Romano, muchos edificios, muchas estructuras que llegaron a Europa, al norte de Europa, incluso Gran Bretaña, se expandieron por Asia, por parte de África, ¿no? Medio Oriente. Entonces llegaron a tener tanto capital social, por así decirlo, que llegó a un punto en que ya no podían mantenerlo, ¿no? Y pues bueno, fue una de las causas de su caída, ¿no? Entonces lo mismo pasa en la actualidad. Hay muchas alcantarillas, muchas fábricas de agua, pero cada periodo la depreciación va aumentando entre más capital, ¿no? Y se va a consumir toda la inversión, y ahí es cuando el crecimiento se detiene. Entonces este modelo nos dice algo que en un principio resulta un poco sorprendente. Nos está diciendo que el crecimiento del capital por sí solo, la acumulación de capital, no puede ser responsable del crecimiento a largo plazo. En algún punto el stock de capital será tan grande que toda la inversión va a ser consumida para compensar la depreciación. Entonces vamos a tener que buscar otra variable u otro lugar para entender el crecimiento a largo plazo. Y ahí es donde vienen las otras variables que de momento ignoramos, que son las ideas, y que lo vamos a ver ya en un momento. Si quieren, aquí hagan una pausa para revisar y comprobar que sí comprenden la lógica y los conceptos del modelo, porque ahorita ya lo vamos a poner a hacer un poquito más complejo. Vamos a ver qué pasa cuando incorporamos variables que habíamos dejado de momento, ¿no? Entonces
¿Qué pasaría, por ejemplo, si aumentamos la tasa de ahorro, ¿no? ¿O qué pasaría si le añadimos las ideas expresadas en la productividad? ¿Y qué pasa también cuando la población crece? Y cómo se conjuntan esos factores. Entonces, habíamos dicho que el estado estacionario es donde la inversión es igual a la depreciación del capital, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros ahora aumentamos la tasa de ahorro del 30%, perdón, al 40%? O sea, la tasa de ahorro aumenta 10% más. Entonces, ¿esto qué hace? ¿Cómo se expresa? En que la inversión también va a aumentar a esa misma tasa, porque en este modelo se supone que el ahorro es igual a la inversión. Entonces la curva verde original se desplaza hacia arriba y entonces el estado estacionario se desplaza más acá, con mayores unidades de capital. Entonces se acumula más capital, representado por esta línea verde, y se alcanza un nuevo estado estacionario, ¿no? Hasta que nuevamente la inversión es igual a la depreciación y toda la destinas a reponer ese capital desgastado, ¿no? Entonces, si aumenta la inversión, también aumenta el PIB, ¿no? O sea, esta curva. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando sumas ideas a la producción, la creatividad de los trabajadores, la forma en la que se ingenian para hacer más con lo mismo. Esto no sé si alguno de ustedes leyó o le dejaron leer La riqueza de las naciones, donde Smith dice que la especialización se da en la fábrica porque el trabajador lo hace muchas veces y él mismo encuentra maneras de hacerlo mejor, ¿no? Con las economías de escala y estas cosas. Entonces, eso es lo que aumenta la productividad. Esas son las ideas, ¿no? Entonces, hasta ahorita habíamos visto que el producto es una función del capital físico, que en nuestro modelo lo representamos en K, y como ya hemos mencionado, se refiere a herramientas, edificios, maquinaria o cualquier otro activo físico utilizado en la producción, ¿no? También nuestro modelo ya va a incorporar el capital humano, ¿no? Que es los años de educación por la masa de trabajadores, ¿no? No importa cuántos trabajadores hay, sino también como la calidad, ¿no? La enseñanza escolar aumenta ciertas habilidades que lo vuelven a uno más calificado, ¿no? Y por ende mayor tasa salarial. También incluye las ideas y la productividad, que es lo que vamos a incorporar a este modelo, ¿no? Y como ustedes vieron la vez pasada en el caso de Japón, esta fue en realidad la variable que explicaba el crecimiento y no tanto la acumulación de capital físico, ¿no? Entonces, este es un factor clave porque representa el conocimiento, la tecnología, la innovación y la eficiencia que permiten producir más con la misma cantidad de capital y trabajo. Y bueno, entonces ya la fórmula general es que la producción es una función de las ideas, del capital físico y del capital humano, ¿no? Entonces aquí ya vamos incorporando más variables a nuestro modelo, ¿no? La primera versión fue muy simplificada, ¿no? Donde decíamos que la producción era igual a la raíz cuadrada del capital, ¿no? Ven que decíamos que si el capital era 100, la producción iba a ser 10 porque tenía rendimientos decrecientes, ¿no?
En ese caso, la producción dependía únicamente del capital físico, ¿no? Ignorando pues, los otros factores que acabamos de mencionar. Entonces, ¿cómo expresaríamos matemáticamente la incorporación de las ideas a nuestro modelo, pero de manera matemática? ¿No? Pues en matemáticas, una de las formas es multiplicar las variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos que la producción es igual a las ideas o la productividad por raíz cuadrada del capital. Esta ecuación ya engloba dos variables, cuando aquí englobaba únicamente una, ¿no? Entonces, esta fórmula muestra que el producto ya no solo depende de la cantidad del capital físico, sino también de la productividad. Esto significa que si se duplican las ideas o la eficiencia, la producción también se duplica, incluso si la cantidad de capital sigue siendo la misma. ¿Por qué? Pues porque las ideas no, a diferencia del capital, no tienen raíz cuadrada. Entonces, como es una variable, digamos, entera, cuando se duplica, tiene efectos también aquí, en el producto, ¿no? Y aunque el capital siga siendo el mismo. En términos económicos, es que si tú con un capital de 100 antes producías, digamos, 200 manzanas, y después de un tiempo que tus trabajadores aprendieron a sembrar mejores manzanas e introdujeron ideas o tecnologías que las volvieron más eficientes, ahora con ese mismo nivel de capital, tus trabajadores pueden producir el doble de lo que producían originalmente, ¿no? Por eso es que es tan importante la productividad, ¿no? La productividad es, pues, como se define, ¿no? El producto por hombre empleado, ¿no? Entonces, pero ese producto depende de las habilidades, ¿no? De las ideas, de la innovación, ¿no? Entonces, volviendo al modelo que habíamos visto, vimos que aquí, por ejemplo, se duplicó, aumentó la tasa de ahorro, aumentó la tasa de inversión y aumentó el stock de capital en esta partecita porque la inversión fue mayor que la depreciación y eso pues aumenta el stock de capital, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa ahora cuando incorporamos la variable A? ¿Qué notan de diferente en este gráfico del anterior, ¿no? En el gráfico anterior vamos a regresar y si se dan cuenta no tiene el 1.5, ¿no? Ese 1.5 es A por raíz cuadrada del capital, ¿no? Entonces aquí 1.5. En todo donde deba de ir A, se debe de poner ese 1.5, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurre que va a pasar? ¿O cómo se comporta la variable de las ideas o de la productividad? Entonces, si suponemos que en el modelo anterior A era igual a 1, es decir, 1 por raíz de K, pues es raíz de K. Cualquier cosa multiplicada por 1 es lo mismo, ¿no? No cambia, digamos. Pero acá ya suponemos que A ya no es 1, sino es 1.5, ¿no? Eso significa que tienes una mejor productividad. Por cada unidad de capital, ahora obtienes 50% más de la producción, porque pasaste de 1 a 1.5, ¿no? Entonces por eso tienes 50% más de producción. Entonces pasan varias cosas, ¿no? El antiguo estado estacionario era en 225 unidades de capital, ¿no? Como lo habíamos denotado aquí, donde la depreciación y la inversión es la misma, eran como 225 unidades de acervo de capital, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? ¿No?
las líneas antiguas las vamos a anotar en esta gráfica como las que están como en rayitas, ¿no? Como líneas partidas, ¿no? Entonces, ahí era el antiguo estado estacionario, ¿no? En esta. La depreciación es la misma, es decir, el tiempo desgasta igual a las máquinas, ¿no? Sea una o sean 100, el tiempo las desgasta por igual o el uso. Entonces, por eso la depreciación no cambia, ¿no? Entonces, el estado estacionario, cuando digamos aumenta la productividad, puedes decir por mejores ideas, desplaza a la producción hacia arriba, ¿no? ¿Y qué sucede? Que se genera un nuevo estado estacionario, que es donde se interceptan ahora la nueva función de inversión con la misma línea de la depreciación, pero se interceptan en un punto más lejano. Entonces aquí hay más acumulación otra vez. Todo lo que está por encima, la línea de la inversión por la que se consume o se deprecia, todo esto se acumula, ¿no? Y genera un mayor stock de capital, ¿no? Es decir, más producción con el mismo stock de capital, pero ahora tenemos más producción y por lo tanto vamos a tener también más inversión, ¿no? Entonces la inversión va a ser mayor que la depreciación, ¿no? Como lo acabamos de ver aquí, ¿no? Y se acumula más capital y esto aumenta más el PIB, ¿no? Por eso es que se desplaza esta hacia acá, ¿no? Este es el PIB original y este es el nuevo PIB con el incremento por mejores ideas, ¿no? Entonces tenemos un efecto inicial donde podemos observar que la productividad aumenta la producción en general, ¿no? Y a su vez genera que se acumule más capital, ¿no? Pero ustedes quédense con el punto del estado estacionario porque es uno de los planteamientos más importantes del modelo de Solomon, ¿no? Ahora vamos a añadir el crecimiento de la población, pero para eso necesitamos matemáticas. No son muy difíciles y de hecho traté de ponerlas de la manera más sencilla posible para que ustedes pudieran entenderla, ¿no? Si no, de todos modos pueden pausar el video y ver cómo se derivaron estas, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar. Entonces tenemos nuestra función de producción que dice que la producción es igual, que es una función de las ideas de productividad, el capital físico y el capital humano, ¿no? Esto lo podemos denotar de manera matemática como, bueno, ustedes no sé si conozcan esa propiedad que dicen que cualquier cosa que tenga una raíz es igual a esa misma variable elevada a la punto dependiendo de lo que sea. Si es raíz cuadrada es elevada a la 1 medio, a la 1 entre 2 y eso es igual a 0.5, ¿no? Entonces por eso aquí le pongo con 0.5. Entonces es lo mismo decir que y es igual a por raíz de k, es lo mismo que decir y es igual a ak elevada a la 0.5, ¿no? Luego tenemos el factor trabajo, que es L, y ese pues también le ponemos 0.5, eso es por simplificar, ¿no? Puede que no sea 0.5, ¿no? Puede que sea 0.3 y 0.7. El chiste es que la suma debe dar 1, ¿no? La suma de los dos exponentes de esas variables, ¿no? Entonces se pone 0.5 porque pues es más sencillo de trabajar. Por esto se puede generalizar para no necesariamente poner 0.5,
se puede generalizar a una función Cobb-Douglas, ¿no? ¿Cómo funciona la función Cobb-Douglas? Pues que la producción es igual a AK a la alfa por L a la 1 menos alfa, ¿no? Para que, por ejemplo, si aquí tengamos 0.3, 1 menos alfa va a ser 0.7. El chiste es que siempre su suma de 1, ¿no? Esa es una de las propiedades de la función Cobb-Douglas, que es esta. Entonces, para que no sea 0.5 y 0.5 así de arbitrario, puede ser aquí pero 0.2, pero aquí 0.8, ¿no? O aquí 0.8 y aquí 0.2. El chiste es que la suma de esos dos exponentes siempre va a dar 1, ¿no? Y hay algo muy importante en el modelo de Solow que ya un poco se complejiza, y siento que es donde a muchos les cuesta trabajo a veces, ¿no? Y es que todo lo empiezan a hacer per cápita o producto por trabajador, ¿no? Entonces, supongamos que cada persona es un trabajador, ¿no? Entonces aquí vamos a dividir ambos lados de la ecuación que nos queda, digamos, de esta función Cobb-Douglas. Vamos a dividirla entre L. ¿Por qué entre L? Es como decir el producto interno bruto entre el número de trabajadores, ¿no? Este sería el PIB per cápita. Entonces es Y entre L es igual a AK por L entre 1 menos alfa entre L, ¿no? Entonces la dividimos por L de los dos, entre los dos lados, ¿no? Así que luego simplificamos este término, y yo aquí se los quise poner más explicado porque siento que esta fórmula luego es difícil cuando no tienen bases matemáticas sólidas, como me he dado cuenta de que algunos no las tienen. Entonces, para que pues pausen el video y más bien pongan más atención a cómo se pasa de esta forma de la ecuación hacia esta. Entonces yo por eso les puse aquí el proceso, ¿no? Y dice que cuando divides dos cantidades que son iguales, como la L de arriba y la L de abajo, solo tienes que restar los valores de arriba. Veamos la parte de la fórmula. Recuerden que teníamos L a la 1 menos alfa entre L. Nos regresamos, si quieren, para que lo vean, esta parte, ¿no? L a la 1 menos alfa entre L, ¿no? Entonces, arriba la L tiene un valor que es 1 menos alfa, como está aquí, ¿no? Abajo la L no tiene un valor escrito, pero en matemáticas cuando una cantidad no tiene exponente, se entiende que está elevado a la 1, ¿no? 2 es igual a 2 a la 1, ¿no? 3 es igual a 3 a la 1, ¿no? Entonces aquí es como si fuera L a la 1, ¿no? Entonces L a la 1 menos alfa entre L a la 1, ¿no? Y aplicamos una regla y restamos los valores, ¿no? 1 menos alfa el de arriba menos 1 el de abajo, ¿no? Este 1 de aquí de 1 menos alfa menos el 1 de aquí de abajo. Entonces, ¿qué queda? Pues queda 0, pero todavía queda un menos alfa, ¿no? Se fueron los unos, pero queda un menos alfa, ¿no? Y es por eso que se llega a esta forma, ¿no? Y entre L es igual a AK a la alfa por L a la menos alfa. Es que siento que este paso a veces es medio costoso de trabajar, pero ustedes pausan el video y vayan viéndolo pasito por pasito cómo va saliendo hasta la forma final del modelo de Solow, ¿no? Entonces ya tenemos esta es la explicación, y luego sigue otro pasito que también luego les cuesta, que es Y entre L es igual a por K entre L a las alfa. Los que saben matemáticas sí saben por qué se pasa de aquí a esta forma, ¿no?
Para los que no, pues aquí está la explicación. Y entre L es igual a K al alfa entre L menos alfa. Para pasar a la siguiente ecuación se usa una regla de los exponentes que dice que si dos cantidades tienen el mismo exponente, puedes agruparlas dentro de un paréntesis y poner el exponente afuera. Por ejemplo, a a la x por b a la x es igual a por b y ambas elevadas al x, sin necesidad de que le pongas su x a cada una. En nuestra ecuación los términos k y l cumplen esa regla, o sea, k está elevado al alfa y l está elevado a la menos alfa. El término k tiene un exponente alfa, como les acabo de mencionar, y el término l tiene un exponente menos alfa, que es lo mismo que decir l elevado a la menos 1, l a la menos 1 elevado al alfa, ¿no? Porque menos 1 por alfa es menos alfa, ¿no? Si ustedes multiplican menos 1 por alfa dan menos alfa. Entonces aquí lo simplificamos y nos permite reescribir la fórmula de esta manera. Y entre L es igual a que no está elevado a la nada, por K, que está elevado al alfa, por L a la menos alfa, debido a esto, ¿no? Entonces, Y entre L es igual a por K a la alfa, entre 1 entre L a la alfa, ¿no? Y luego, como K está elevado a alfa y 1 entre L a la alfa tiene el mismo exponente, se pueden agrupar dentro de un paréntesis, ¿no? Y entre L es igual a que está solita, por K por 1 entre L a la alfa. Y entre L es igual a que está solita, por K entre L a la alfa. Y así es como se llega a la forma final del modelo de Solow, ¿no? Esto pues es álgebra que en teoría ustedes ya manejan. Quizás con la primera explicación que les di ahorita quizás no les quede del claro todo, o sí, pero pues pueden regresarse siempre, ¿no? O sea, aquí les explica paso a paso y ustedes háganlo en papel en lápiz, saquen el papel y lápiz y derívenlo, ¿no? Ahora vamos a ver el modelo de Solow en términos de producto por trabajador, como se observa aquí en los ejes, ¿no? Si se dan cuenta, output, que es producción, Y es igual a Y entre L, ¿no? Y igual capital por trabajador, pero ahora con K minúscula, que es igual a K entre L. ¿Qué notan de diferente en esta gráfica respecto a la anterior? Pues es casi igual, solo que es en términos de producto por trabajador, ¿no? Si se dan cuenta, la función de producción es igual a Y, es igual a, que es las ideas o la tecnología, por K a la alfa. Y en la tasa de depreciación vamos a notar que ya se incluyeron dos términos. Uno, que es propiamente la depreciación o el desgaste del capital, y N. N es el crecimiento de la población. ¿Por qué introducimos estos dos términos aquí? Porque bueno, el primero pues es como lo que hemos venido diciendo toda la clase, ¿no? El desgaste físico, la obsolescencia, contribuyen a que el capital por trabajador disminuya. Pero ¿qué otra variable puede depreciar el capital por trabajador? Pues que aumente el número de trabajadores, ¿no? N es el número de trabajadores. Si aumentan los trabajadores y hay el mismo stock de capital, el stock de capital por trabajador disminuye. Es decir, si antes tenían 100 trabajadores y un capital de 100 unidades y ahora tienen 150 trabajadores y las mismas 100 unidades de capital, pues a cada trabajador le toca menos capital, ¿no? Es por eso que se introducen estas dos variables aquí, ¿no? La inversión, al igual que en las gráficas anteriores, es una función o una parte del ingreso y se derrota con esta gama. Entonces, ¿qué más?
Yo les preparé un ejercicio para que vieran esto que les estoy contando, lo vieran de manera interactiva en un programa que yo les realicé en MATLAB. Aquí sí yo les recomiendo que aprendan a programar en algún lenguaje de programación. Les va a servir mucho para su vida profesional. Y bueno, yo aquí esta es la función que programé para que lo viéramos más de manera más interactiva y no solo fueran ecuaciones, ¿no? Entonces vamos a hacer una función en MATLAB. Es decir, ese código que yo escribí tengo que pegarlo en esta interfaz y le doy correr. Pero primero tengo que guardarlo en algún lugar. Yo lo guardo en descargas, que ya existe porque lo había probado, y vamos a correrlo. Ahorita va a tardar un poquito porque tengo varios programas abiertos, pero una vez que se abra ya podemos ver qué pasa. Aquí dice que ya está corriendo y no tarda en aparecer la interfaz. Ya apareció. De hecho se abrió dos porque le di dos veces, pero aquí cerramos una y dejamos la otra. Miren, aquí tienen las variables que les comentaba. Aquí tienen que la producción es la línea azul, ¿no? O el PIB, ¿no? Entonces perdón, se me movió el mouse. Aquí estamos, partimos de cero, ¿no? Entonces tienen que esta es la producción, la inversión es la línea verde, la depreciación es la línea roja, ¿no? Entonces aquí en este punto y en este rojo de la producción es el estado estacionario, donde la tasa de inversión o el valor de la inversión es igual al monto de la depreciación. Antes de ese punto se acumula capital porque es mayor la tasa de inversión que la depreciación, pero después de ese punto disminuye el stock porque la tasa de depreciación es mucho mayor que la tasa de inversión y eso disminuye el acervo de capital, ¿no? Entonces aquí podemos ver, aquí le puse unas variables interactivas para que vean cómo cambia cuando cambia la tasa de ahorro o cuando cambia la tasa de depreciación, si la tecnología, ¿no? Y un rango para expandir el gráfico. Pero aquí teníamos que la tasa de ahorro es 30%, ¿no? Vamos a ver qué pasa si la aumentamos tantito. 31%, ¿no? ¿Observan qué pasa? Con aumentar ese de 30 a 31, el estado estacionario aumentó un poquito más de capital, ¿no? Ya no son sus 225, sino un poquito más, ¿no? Pero vamos a hacerlo más. Se lo aumentamos al 40%. La tasa de ahorro. Vean cómo aumenta el producto y el estado estacionario se traslada a un monto donde te permite acumular más capital, ¿no? O sea, generas una nueva curva de inversión, que es esta, la del 40%, ¿no? Es como lo veíamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y este botón es como para regresarlo al modo original, ¿no?
Entonces, con una tasa de ahorro del 30 y una tasa de depreciación del 2. Vamos a ver qué pasa cuando aumentas la tasa de depreciación. O sea, cuando aumentas la tasa de depreciación, el PIB disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque disminuye el acervo de capital, ¿no? Porque el acervo de capital se va a un punto menor que el original. A ver, vamos a verlo de nuevo. Estábamos aquí en el punto original y aquí la inversión era mayor que la depreciación, pero a medida que aumentamos la tasa de depreciación se va comiendo el capital que puede soportarla, ¿no? Entonces, si antes en el nivel original eran 225 unidades de capital lo que lo soportaba, ahora cada vez es menos capital, ¿no? De 200 va tendiendo hacia el 100, ¿no? A medida que va aumentando la tasa de depreciación, y por ende va disminuyendo el PIB también, ¿no? Regresemos al original. Pero ahora ¿qué pasa cuando aumentamos la idea, la innovación, la tecnología? Que eres de 1, ahora vamos a ver qué pasa cuando la pasamos a 1.5, como lo vimos en el texto, ¿no? ¿Vieron qué pasa? El PIB se expande de manera sorprendente, ¿no? O sea, estábamos como por aquí, 200 unidades, aquí era el estado estacionario, y ahora ya llegamos casi a las 500 unidades de capital y un nivel de PIB grande, de 35. En el equilibrio original era de poquito más de 20. Aquí ya estamos a 35. Entonces, para que vean la importancia que tiene la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué puede aumentar el PIB? La tasa de ahorro. Vean cómo aumenta el PIB. O sea, que esta bolita roja se desplace a la derecha quiere decir que está aumentando la variable. Si se desplaza hacia la izquierda quiere decir que esa variable disminuye. Así está diseñado este programita, ¿no? ¿Qué hace que el PIB aumente entonces? Pues aumentar la tasa de ahorro, ¿no? Vean cómo lo hace. Otra que lo hace aumentar es aumentar la tecnología, o las ideas, la productividad, ¿no? Aumenta el PIB, ¿no? ¿Qué lo hace disminuir? La tasa de depreciación se aumenta, ¿no? Que el capital se desgaste más rápido de lo que se repone, ¿no? Pero a final de cuentas todo es la acumulación del capital, ¿no? Estas áreas sobre la curva, aquí estás acumulando, aquí estas tablas, pero aquí ya estás perdiendo. Esa es la lógica del modelo de Solvo. Espero les haya gustado la clase y les preparo la siguiente. Nos vemos y cualquier duda que tengan me escriben, ¿va? Hasta luego.